Bueno, mira, yo quería hacer una pequeña reflexión, una meditación de algunas cosas que estoy escribiendo hace un tiempo. La verdad que me parece que la cuarentena para ustedes no ha sido tan exigente como para nosotros, pero en general aquí en Argentina y en Buenos Aires eh, casi te diría que no se puede salir a la calle y tampoco queremos salir. Y la verdad que ha sido un muy buen tiempo para muchos hermanos, para aprovechar para leer las escrituras, para orar, para tener comunión a través de todo esto, para acomodar los papeles, algunos hasta para pintar la casa que la esposa le pidió tanto tiempo. Y entre esas cosas hay algo que nosotros en este mover del espíritu, de alguna manera, no sé cuántos conocen nuestra historia, la historia de este mover, veo que hay algunos nuevos, quizá en algún momento sería bueno hacer una reseña, pero por la década del 60, del 70, cuando se derramó el Espíritu Santo, una de las cosas que sucedieron fue que el Espíritu comenzó a revelar verdades que están en la Biblia, que siempre estuvieron, siempre sucedió con todos los movimientos de avivamiento del mundo. Jesús prometió eso, que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos va a revelar y nos va a guiar a toda verdad. Y toda esa revelación fue básicamente el señorío de Cristo, el evangelio del reino, cómo predicaba Jesús, cómo predicaban los apóstoles, qué significaba ser salvo, eh, la importancia de pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de Dios, la importancia de reconocer a Jesús como Señor. Eso también trajo como revelación el propósito eterno de Dios, lo que llamamos la meta, lo que llamamos lo que está en el corazón del Padre desde antes de la fundación del mundo. También eso trajo como consecuencia de que Dios nos llamaba a un evangelio diferente que tiene como característica, justamente al tener a alguien que manda sobre nuestra vida, tiene como característica la obediencia. Jesús hizo discípulos y los hizo esperando que obedezcan, que hagan lo que Él les dijo, lo que Él les decía, lo que Él les enseñaba. Y también después les dejó a ellos y a nosotros la comisión de que hagamos lo mismo, que hagamos discípulos y que les enseñemos a guardar todas las cosas que Él mandó cuando estuvo entre ellos. Y entonces ahí surgió lo que hoy nosotros llamamos el discipulado, y el discipulado conlleva lo que también creemos y vivimos, que la iglesia es un cuerpo, que no son reuniones, que no son retiros, que no son conferencias, que no son mensajes, sino que es un cuerpo, como el cuerpo humano es uno solo, así es la iglesia, con muchos miembros. Nos llevó a hablar de coyunturas, de estar relacionados unos con otros. Por ejemplo, en este tiempo aquí en Argentina, las grandes congregaciones se han visto muy desorientadas, porque el centro de la vida cristiana son las reuniones en un salón. La buena música, los coros y las buenas predicaciones, y de repente, y para nosotros no fue casi ningún impacto. Así que
Dios nos habló de coyunturas, nos habló de concertaciones, de compañerismo. Bueno, pero hay un tema que de alguna manera, porque le dimos prioridad a todos estos, fue quedando como que el péndulo se nos fue para un costado, para un lado, y quisiéramos también traer el péndulo al medio. Y ese tema es que por sobre todas las cosas, por sobre todo lo que creemos y hacemos, la verdad principal de lo que llamamos el querigma, tanto sea de Jesús como apostólico, la verdad que está por encima de todas las verdades, es que por la obra de Cristo, todos nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios, y que somos hijos de Dios. Que esa verdad tiene que estar muy grabada en nuestros corazones, y que tenemos que vivir pensando y sabiendo que Dios nos adoptó como sus hijos, de tal manera que Jesucristo, que en Juan 3:16, que todos conocen, que es llamado como el unigénito Hijo de Dios, se convierte en las cartas apostólicas, en Romanos y en otros, como el primogénito. ¿Por qué? Se convierte en el primogénito de muchos hermanos, porque era el único hijo, y ahora, habiéndonos adoptados Dios como hijos suyos, Jesús se convierte en el primero, no en el único. Y nosotros tenemos el privilegio, la bendición, la gloria de ser llamados hijos de Dios, de saber que Dios es nuestro Padre. Y esa verdad la tenemos que conocer, la tenemos que meditar, y tiene que estar también en nuestros corazones. Y yo quería leerles algunos versículos. Los que están tomando nota, o pueden tomar nota, sería bueno que también después puedan volver a leerlos y meditarlos y buscar al Señor para recibir revelación propia. Siempre tenemos que anhelar andar en nuestra propia revelación, no en lo que otro dice o predica. El primer versículo es Juan 1, 11 y 12. El Evangelio de Juan 1, 11 y 12. ¡Upa! ¿Y esto? Algo de No, no es ¿eh? No sé qué pasa. Juan 1. No primera Juan. Sí, Juan, Juan capítulo 1. Yo creo que Juan Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. y dime acá bien. Ahí está. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, estoy en el versículo 11, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que el Evangelio de Juan comienza con esta revelación. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ustedes saben que somos salvos porque hemos creído en el nombre de Jesús como Señor. Hemos invocado el nombre del Señor, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad. La versión Dios habla hoy dice, les concedió el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que fuimos adoptados. El otro versículo está en Efesios capítulo 1, versículo 5,
está el apóstol Pablo hablando, es un pasaje que conocemos muy bien, y él dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que en el amor del Padre fuimos predestinados para ser adoptados a través de Jesucristo como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo decidió, por el puro afecto de su voluntad, porque Dios quiso que sea de esa manera. Otro pasaje es Gálatas capítulo 4. Son muchos los pasajes que hablan sobre nuestra relación con Dios como hijos de Dios. Gálatas 4, 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Es decir, ya viene hablando de que somos hijos, y dice, somos hijos, y Dios envió a nuestros corazones, dentro nuestro, el espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. Es una expresión, ustedes seguramente saben, es una expresión cariñosa, de mucha confianza, como papito mío, una cosa así. Así que ya no eres esclavo, dice Pablo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí tenemos familias que tienen hijos propios y hijos adoptados. Los hijos adoptados tienen los mismos privilegios que los hijos propios. Tienen el mismo apellido, reciben la misma herencia, la misma parte que le corresponde, aunque son hijos adoptados. Y acá dice Pablo también, somos herederos de Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué estuvimos viendo? Perdón. Primera Juan 3. A ver, Nico, Primera Juan 3, 1 y 2. La primera carta de Juan. Ahí está. Dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Por qué Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre? Porque Juan conoce el corazón del hombre. Juan sabe que somos una raza caída. Juan sabe lo sinvergüenza que podemos llegar a ser en nuestros pecados. Y lo exclama como diciendo, miren hasta dónde llega el amor del Padre, que nos ha permitido que seamos llamados hijos de Dios, que nos ha constituido en sus hijos. Amados, dice el versículo 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo comienza el proceso de nuestra perfección a la imagen de Cristo? ¿Cómo comienza el proceso de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Comienza cuando entramos al reino de Dios, cuando reconocimos a Jesús como el Señor, y Él nos adoptó como hijos suyos. No es nuestro patrón, nuestro supervisor, no es el que nos persigue, sino que es nuestro Padre. Es un Padre amoroso. Ahora quiero hablarles algo de eso. Y Él nos ha amado de tal manera que teniendo un solo hijo, que era el unigénito, decidió tener
muchos hijos y llevarlos a la gloria. Si ustedes quieren que les diga el querigma por sobre todos los querigmas, es este: somos hijos de Dios. Fuimos adoptados por Jesucristo como hijos de Dios. Y Él nos ama como un padre ama a un hijo. Y Él dice que como padre nos está formando hasta aquel día en que Jesús se vuelva a manifestar, que venga Cristo, que le veamos otra vez. Y ese día lo que va a suceder es que vamos a ser semejante a Él, que la obra se va a completar cuando le veamos tal como Él es. Ahora, ustedes habrán escuchado muchas veces, por lo menos de mí, y yo me cansé de escucharlo de Iván Baker, toda bendición, toda promesa, toda gracia que viene de Dios tiene su condición. Y yo quiero decirles que hay características que nos señalan si somos hijos de Dios realmente. Pertenecer a una comunidad, asistir a encuentros, aún comunidad cristiana, estar acoyuntados, conocer la Biblia, eso no nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios, por supuesto, en primer lugar, haber aceptado el señorío de Cristo sobre nuestra vida, haber reconocido a Jesús como Señor, haber cambiado de reino. Pero hay algunas características que nos dicen, nos aseguran si somos hijos de Dios. Miren, cuando escuchamos cualquier charla, cualquier mensaje, no sé, el que escucharon anoche, el que van a escuchar mañana, nosotros tenemos que evaluar nuestra propia vida frente a ese mensaje. Primero tenemos que estar seguros que ese mensaje responde a lo que enseñan las Escrituras. Y después, como si estuviésemos mirando un espejo, tenemos que mirar esa palabra con nuestra propia vida. Tenemos que evaluarnos y preguntarnos, ¿estoy dentro de la enseñanza de la Escritura? No para condenarnos, sino para ajustar nuestra vida. Ese es que nos va a ir perfeccionando todos los días, porque la palabra predicada, la palabra enseñada, la palabra leída, la verdad de Dios, cuando nosotros nos enfrentamos y nos miramos a nosotros mismos y nos encontramos faltos en alguna cosa, nos evaluamos y producimos los cambios que tenemos que producir. Hay algunas características que Dios mismo estableció que nos señalan si somos o no hijos de Dios. La primera que voy a leer está en 2 Corintios 6, 17 al 18. El apóstol Pablo acá viene hablando de lo que es el mundo, lo que es el sistema del mundo, lo que es el pecado que reina en el mundo, y está usando un versículo del Antiguo Testamento que justamente por traerlo del Antiguo Testamento y ponerlo el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, aquello que pertenecía al Antiguo Pacto ahora también corresponde al Nuevo Pacto. Está incluido este concepto en este Nuevo Pacto que Jesús inauguró cuando nació y cuando murió. Y lo que está diciendo ahí, la palabra es: por lo cual salid de en medio de ellos. Está hablando, vuelvo a repetir, de este sistema que se llama mundo. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, porque para Dios este sistema mundo es inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál es una de las características de alguien que es recibido como un hijo o una hija? Que no ama al mundo, que quiere salir de ese sistema, que no le importa ni la moda, ni el arte,
ni los valores, ni la diversión, ni la forma de vivir. No le importa nada de eso, sino que sigue esta instrucción que ahora se convierte en una instrucción apostólica. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo los voy a recibir. ¿Los voy a recibir cómo? Los voy a recibir como padre. Yo voy a ser para ustedes un padre. Y ustedes me van a ser hijos, me van a ser hijas, dice el Señor Todopoderoso. No podemos pensar que podemos vivir en el reino de Dios y ser hijos de Dios y vivir según las costumbres y la forma de este mundo. El apóstol Pablo también dice en Efesios que los que no viven conforme a la voluntad de Dios son hijos de desobediencia y habla de la corriente de este mundo. Este mundo con su sistema, con su forma, con lo bueno y lo malo que tiene, sigue siendo mundo, forma como una corriente que nos arrastra, que arrastra a la gente. Todos hacemos, estoy hablando de los seres humanos, todos hacemos lo mismo porque ya está impuesto entre nosotros eso. Pero cuando Dios nos rescató, nos sacó también de ese sistema. Y la condición para hacer que Él sea nuestro Padre y nosotros sus hijos y sus hijas, es que hemos salido, nos hemos apartado. No queremos eso, queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. El otro pasaje que señala una característica está en 1 Juan, capítulo 3, 10 y 11. De paso quiero decirles, hermanos, que la forma en que Jesús y los apóstoles hicieron discípulos y la que nosotros tenemos que hacer discípulos y en la que nosotros tenemos que meternos para ser nosotros mismos discípulos, es muy sencilla. Es querigma y didaqué. Son verdades sobre el hecho de Cristo que tenemos que creer, aunque sea locura para nuestra razón y aunque nuestra experiencia nos diga lo contrario, y especialmente son enseñanzas, son mandamientos, son enseñanzas o mandamientos, instrucciones muy simples. No hay que comprarse un diccionario bíblico, no hay que estudiar teología para entenderlos. A lo mejor si alguien quiere saber un poco más sobre el tema de Apocalipsis y poder entenderlo, que a mí me resulta un poco difícil, si alguien quiere escudriñar el libro de Job o Cantar de los Cantares, bueno, cómprese un diccionario bíblico, cómprese un comentario. Pero la verdad que las enseñanzas de Jesús y los apóstoles son muy simples. Yo puedo decir que son para niños, que cualquiera los puede entender. Nosotros la complicamos porque la mayoría de las veces no estamos tan dispuestos a obedecer. Ponelo de nuevo, ponelo de nuevo. El versículo dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿A ustedes les parece muy complicado este versículo? Está diciendo sencillamente así, ¿querés saber si sos un hijo de Dios o si sos un hijo del diablo? Porque son las únicas dos posibilidades que tenemos. Bueno, es muy sencillo. Todo aquel que no hace justicia, si estás cometiendo injusticias de una forma u otra, no voy a hablar de eso ahora porque es un tema muy extenso, y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no porque es insoportable, porque vos no sabés lo que me hizo, porque es una persona desagradable, no lo aguanto más, no puedo estar con él. Bueno, yo te quiero decir
que el que no ama a su hermano no es de Dios. Porque una característica de ser hijo de Dios es amar a nuestros hermanos, así como Dios ama a todos sus hijos por igual, y así como Jesús también nos ama. Les recuerdo que Jesús pasó a ser nuestro hermano mayor. Es decir, antes era el unigénito, ahora es el primogénito. ¿De qué? De los hijos de Dios. Quiere decir que, lo dice Pablo, es nuestro hermano mayor. Y él te ama, y te quiero decir que te encuentra bastante insoportable, ¿eh? No te vas a pensar que sos una joyita, y que te tiene que tener muchísima paciencia. Pero como es un hijo de Dios, él te ama. Poné de vuelta el versículo porque me faltó una partecita, Nicolás. Es verdad. Y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y primera Juan 5:2, ya que estás en primera Juan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo sabes si realmente amás a tu hermano o a tus hermanos? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Volveme con la gente, Nico. Fernando, Ah, Fernando. sí. Ah, porque en un momento decía Nicolás. No, Nicolás escribe en un chat que iba poniendo los textos para que los hermanos los puedan anotar. Bueno, ya cumplí 70 años, la tecnología me supera. Perdón, Fernando, eras vos entonces. Miren, ¿cómo sabemos nosotros que amamos a Dios? ¿Cómo sabés que amas a Dios? Porque hay canciones que cantamos que dicen que amamos a Dios. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti. Oh, cuánto amo la cruz de Jesús. Miren, yo quiero decirles que a Dios no está mirando ni cómo cantamos, ni cómo predicamos, ni lo que estamos diciendo con la boca. Dios está mirando nuestro corazón. Y Jesús es muy simple y dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No demos más vuelta. Si tenés los mandamientos del Señor, tenés la didaqué, tenés la enseñanza. A los que son hijos, que Dios le dice honra a tu padre y a tu madre y obedecelos, es muy simple. Y la tenés y la guardás, amás a Dios. El esposo o la esposa que conoce su rol, que sabe lo que la Escritura le manda hacer, es muy simple. Ama a Dios si lo hace. Porque el que tiene los mandamientos del Señor, el que tiene el querigma, la didaqué, y la guarda, la hace, ese, dice Dios, es el que me ama. Entonces acá, en primera Juan dice, en esto conocemos que amamos a nuestros hermanos, de que somos hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Eso es lo que nos permite. Y el último versículo es el principal de todos los que hasta ahora dije. Romanos 8, tendrías que apagarlo. Romanos 8, 14 al 17. Perdón, ¿eh? ¿Lo apagaste? Sí. ¿Lo tienen? Romanos 8, 14 al 17. Ah, claro, ¿ves? Abajo me dice de Nicolás Labra para todos. Por eso me equivocaba yo. Que Nicolás está escribiendo en un chat que hay abajo. Claro. Pero el Para que que hace vayan. esto es Fernando. Sí.
Dice el apóstol Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? Porque soy guiado por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Acá aparece otra vez este concepto de que fuimos adoptados por medio de Dios y recibimos ese espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Otra vez esa misma expresión cariñosa, íntima con Dios. Y el Espíritu mismo, por favor, subrayen este versículo, el Espíritu mismo que está adentro nuestro, que está dentro tuyo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Necesitamos tener el testimonio del Espíritu de que somos hijos de Dios. Es Dios quien nos tiene que decir y confirmar. Si no tenemos ningún testimonio, ninguna guía del Espíritu, tenemos que revisar nuestra conversión y nuestra entrega a Cristo, porque es el Espíritu mismo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, lo que dije antes. Somos adoptados y tenemos herencia, herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque Cristo como Hijo hereda todo y nosotros heredamos con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, estos son algunos de los versículos que tenemos que meditar cuando pensamos en que somos o no hijos de Dios, en que la característica es que amamos a nuestro Padre y ese amor se manifiesta en que queremos y tenemos sus mandamientos y queremos cumplirlos, queremos hacerlos. Miren, tengo una pequeña reflexión de Jorge Mitián de hace unos 10 años que viene muy al caso y la encontré y me gustaría leérselas. No sé si están grabando o se lo puedo mandar por mail, pero es muy simple, pero es muy actual, aunque tiene más de 10 años. Esta reflexión está hecha para un fin de año cuando aquí en Argentina se lanzó una campaña con toda la iglesia evangélica y también participaron los católicos. En ese momento estaba Bergoglio al frente de esto, y eso se llamó Navidad es Jesús, y hubo carteles por todos lados más de un mes. Y entonces en un reportaje o en una charla que hacen con Jorge, le preguntan por qué algunos, en vez de, siendo un país cristiano, por qué en vez de identificar Navidad con Jesús, se identifica más con Papá Noel. Y esta reflexión que viene tiene que ver con nuestra condición de hijos y de Dios como Padre. Él dice, muchos en Navidad prefieren a Papá Noel antes que al pesebre y que a Jesús. Y hoy en muchas iglesias y en muchos cristianos está pasando lo mismo. Se presenta un Dios muy parecido a Papá Noel, que trae muchos regalos. Pero si tenés un padre, además de regalos, y esa es la problemática, hay que obedecerle. Hay que ponerse bajo su autoridad. Entonces la gente prefiere, ante estas dos alternativas, un Papá Noel bueno, como dicen algunos, con el cual no hay ningún tipo de compromiso. Un padre
provee mucho más que Papá Noel. Por supuesto, estamos hablando de un personaje de fantasía, de un Papá Noel que aparece una vez al año con regalos. Un padre provee todos los días. Y Dios, nuestro Padre, es quien realmente nos alimenta todos los días, el que nos da la vida, el sustento en todas las cosas, nos da salud, nos bendice mucho más de lo que merecemos, nos da una vida espiritual, nos da paz, etc. Pero, y este es el problema, el pero, y este pero hay que subrayarlo, pero exige obediencia. Por supuesto que un padre trae regalos, y cuántas veces quisiéramos regalar mucho más, no tenemos o no podemos, pero quisiéramos regalar. Amamos a nuestros hijos, sabemos lo que les gusta, quisiéramos que lo tengan, pero también un padre tiene que ejercer autoridad, a un padre se le debe obediencia, y el problema está en contraposición con Papá Noel, que necesitamos estar bajo esa autoridad. La Biblia dice que Dios nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo, para que tengamos una relación con Él, con Dios, como Padre. La relación que tenemos que tener con Dios es la relación que tiene un hijo con un padre. Una relación de amor, de confianza, de seguridad, de protección. Una relación con esa fluidez. No estamos en una relación de un patrón, de un dueño, de un gerente, de un jefe que está sobre nuestra vida controlando y corrigiendo y cuestionando, sino que estamos en una relación de Él como Padre. Y no hay un Padre mejor que Dios, santo, bueno, justo, amoroso, que quiere lo mejor para nosotros. Pero, otra vez, es Padre, lo cual significa que es autoridad y que es nuestra autoridad. La autoridad de Dios sobre nuestra vida como Padre no es para molestar la vida del hijo, la autoridad de un padre, no es para molestar la vida de su hijo, para perjudicarlo, sino para formarle, aunque a veces eso significa que al hijo le cause ciertas molestias. Y nuestro Padre, que es Dios, nos da mandamientos, enseñanzas e instrucciones que nos enseñan cómo debemos vivir. Es decir, Dios manifiesta su amor explicándonos, enseñándonos, esto sí es correcto, esto no se puede, esto no corresponde. Y nos corrige en todo lo que estamos desviados por causa del pecado, por causa de una vieja naturaleza que hace que desviemos todos. ¿Por qué? ¿Por qué nos corrige? Porque quiere lo mejor para nosotros, no porque quiere arruinarnos la vida. Los límites de nuestro Padre Dios, quien busca nuestro bien, es la manifestación más alta de su amor hacia nosotros. El problema es que muchos prefieren una espiritualidad hueca, vacía, religiosa. No tienen problema de reuniones, de encuentros, de cualquier actividad que tengamos religiosa. Tienen problema con el compromiso. Por eso aquí Jorge pone, el problema es que muchos prefieren una espiritualidad hueca, vacía, religiosa, sin compromisos. No sé cómo es en Chile, pero acá en Argentina hay mucha superstición. Hay cantidad y diferentes santos para pedirle distintas cosas. Un santo para una cosa, un santo para otra. Por ejemplo, está San Cayetano, acá en Argentina, que es el que te da trabajo.
y hay un día del año que la gente hace 10, 12 horas de una fila enorme, simplemente para pedir trabajo y tocarle el pie al santo. Hay otro tipo de fetichismo, el gauchito Gil. Existen un montón de vírgenes, aunque la Madre María fue una sola, la Madre de Jesús fue María. Acá hay vírgenes, la Virgen de Luján, la Virgen de Itatí, la Virgen del Valle, la Virgen de la Montaña, la Virgen del Valle, de no qué sé yo, bueno, de lo que sea. La difunta Correa también es otra cosa. Y tiene seguidores miles. Hay días en que se juntan hasta 100.000, 200.000 seguidores. ¿Qué van a hacer a estos santuarios? Van a pedir, van a rezar, pero especialmente van a presentar sus necesidades. ¿Y por qué no van a Dios? Porque con estos fetichismos no hay demandas, no hay demandas, no hay mandamientos. Ninguna de las vírgenes, ninguno de los santos ninguno de estos a quien ellos le van a pedir, les va a decir que acostarse con la vecina es adulterio. No se mete en esa vida. O quedarse con lo que no es de uno es robar, es ser un ladrón. Entonces, este tipo de culto crece, y crece mucho, porque tiene un componente. Nadie me pide nada, nadie me exige nada, no tengo que rendir cuenta de mi vida a nadie. Pero lamentablemente hay muchos pastores que también prefieren dar mensajes sin compromiso. Es lo que más hoy está creciendo en el mundo, especialmente en el mundo evangélico. Los temas preferidos son el amor, hablan de la bondad, de la misericordia, de la paz, de la vida eterna, de la prosperidad, de la gracia, del perdón de Dios, pero nunca hablan de hacer su voluntad, de estar bajo su señorío, de guardar sus mandamientos. Jamás se va a escuchar un mensaje sobre a dónde vas a pasar la eternidad, si vas a estar con Cristo o vas a estar en el infierno. Son palabras que no se mencionan, ni siquiera se quiere hablar del tema. No se le dice a la gente que las promesas y las bendiciones de Dios tienen condiciones, que Jesús y los apóstoles pusieron. La santidad, la vida recta, hacer su voluntad. Miren, entre nosotros aquí en San Miguel, y estoy seguro que también entre ustedes y en cualquier otra comunidad que se predique el Evangelio del Reino y el Señorío de Cristo, aparecen muchos, entre comillas, creyentes, personas que han concurrido a diferentes iglesias, aparecen entusiasmados porque ven las familias, ven los jóvenes, ven los chicos, pero en cuanto los ponemos en una relación de discipulado, donde hablamos verdad sobre su vida, donde hablamos verdad sobre lo que la palabra dice, de lo que tienen que hacer, desaparecen como alma que vio al diablo. Y de alguna manera nosotros casi diría que lo antes posible nos enfrentamos con este evangelio, porque no estamos en el negocio de juntar gente, estamos en el negocio de Dios, que es hacer discípulos. Entonces, estos pastores no dicen que el perdón es fruto del arrepentimiento, y que arrepentimiento significa cambiar de actitud. Bueno, somos hijos de Dios y Dios nos tiene que corregir, porque Dios nos ama. Y una característica de que somos sus hijos, Hebreos capítulo 12, es que vamos a pasar por dificultades, por pruebas, que el Padre que ama castiga
y que de alguna manera nos puede pasar alguna de esas cosas. No, ¿cómo se llama el muchacho? ¿Está bien, Fernando? No voy a leer de Hebreos 12. Quiero hacer un resumen. Somos hijos de Dios porque hemos cambiado de reino. Hemos cambiado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hemos salido de la autoridad de Satanás para entrar bajo la autoridad de Dios. Y Dios es nuestra autoridad, como es la autoridad un padre de su hijo, porque nos adoptó como hijos suyos. Jesús y Pablo, en sus exposiciones, hablan de los cristianos o de un cristiano como que es un hijo de luz. Por eso también en Mateo 5, 45, los que están tomando nota, en medio del Sermón del Monte, en medio de las enseñanzas que después Jesús va a pedir que cuando hagamos discípulos enseñemos que guarden, Mateo 5, si querés ponelo, Fernando, Mateo 5, 45, Jesús viene hablando de amar al enemigo, de bendecir, de perdonar, viene hablando sobre orar por el que te ultraja, te persigue y todo lo demás. Y dice, ¿por qué tenemos que hacer todo eso? ¿Por qué tenemos que obedecer? ¿Por qué tenemos que vivir esta palabra? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que todos los mandamientos y las enseñanzas que hay en la Escritura apuntan a que seamos como nuestro Padre que está en los cielos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y en Efesios capítulo 5, versículo 1, también el apóstol Pablo habla acá, el título es Andad como hijos de luz, y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es lo que hace un hijo que ama a su padre? ¿Qué es lo que hace un hijo de Dios? Quiere imitar a Dios, quiere ser como Dios. Cambiar de reino significa que hemos reconocido a Dios como nuestro Padre y que Él no es un Padre mandón, sino un Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros. Y todo lo que Él enseña y todas las enseñanzas de Jesús apuntan a nuestro bien, porque nos ama como un verdadero Padre, a corregir lo que está mal en nuestra vida y a darnos lo mejor. Y también los límites de Dios, como lo leí antes, es una manifestación del amor de Dios para con nosotros. Mire, voy a hablar de un padre. Ya termino. No sé cuánto tiempo tengo, Esteban. No tenemos agendado un tiempo fijo de problema. Estás cometiendo un error gravísimo, decirle eso a un predicador. No, porque no hay que tomar bus para volver a casa. Ah, bueno, está bien. Bueno, yo predico, a medida que se van durmiendo, se empiezan a apagar las cámaras. Claro, a medida que se apagan las cámaras quedo yo solo. No, ya estoy terminando. Ustedes recuerdan en Lucas 15 la parábola del hijo pródigo. Por empezar, estos títulos no vienen junto con los originales, sino que los que imprimen las escrituras han puesto títulos y le han puesto a esta parábola que contó Jesús, la parábola del hijo pródigo, pero más bien habría que poner la parábola del padre amoroso, porque el que perdió es el padre, el que perdió un hijo es el padre, el otro es un sinvergüenza, pero el padre amoroso, y yo les quiero mostrar el amor de Dios para con nosotros, porque Jesús está haciendo una comparación con Dios y con la raza humana. Es muy claro que está haciendo esa comparación. ¿Cómo actúa Dios como Padre
con nosotros. En primer lugar, quiero decir que no podemos vivir en el reino de Dios haciendo o viviendo según el mundo. Tenemos que elegir. O vivimos según los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Dios y estamos bajo su reino, o vivimos según nuestra propia concupiscencia, nuestra propia carne, según el mundo en que nos rodea. Y este hijo, este muchacho, decidió vivir perdidamente. Y yo quiero decirte que no se puede vivir perdidamente y estar en el reino de Dios. Ahora, hoy también tenemos en muchísimos lugares esta doble vida. Una cosa es cuando estoy en la iglesia, en el culto, en la reunión, y otra cosa es en la semana, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en mi barrio, cuando estoy viviendo mi vida secular. No existe eso. El reino de Dios involucra las 24 horas, los 7 días de la semana. Creo que alguna vez les conté a ustedes, cuando yo trabajaba en la papelera, cuando me quiso coimear un hombre que vino a buscar el descarte, vino a buscar cartón, y quiso que nos pongamos de acuerdo para llevarse papel bueno junto con el papel malo. Y yo le dije, él no sabía que yo estaba circunstancialmente en ese momento en esa área de carga. Yo estaba como gerente de planta en San Luis y tuve que bajar a reemplazar a alguien que tenía que salir. Y este hombre que me quiso coimear y quiso robar papel y quiso esconder en su camión papel bueno y tirarle arriba basura, bueno, yo le dije que no podía, porque mi jefe me estaba mirando. Y él miró para todas partes y dijo, pero ¿por qué? Acá hay cámaras de, ¿cómo se dice? Cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad, te están mirando. Yo le dije, no, mirá, mi jefe se llama Jesucristo, está sentado a la diestra del Padre, mira todo lo que hago, escucha todo lo que hablo, sabe todo lo que pienso. Por eso no puedo, porque me está mirando. Bueno, este hombre, lejos de molestarse o de ponerse mal, puso una cara muy feliz, acá decimos una cara de cumpleaños feliz, dio un paso para atrás, levantó los brazos y dijo, gloria a Dios, somos hermanos. ¡Aleluya! Aleluya, somos hermanos. Y yo le tuve que decir, no, que tengo una mala noticia, me parece que no somos ni primos nosotros. Bueno, ¿qué quiero decir? Quiero decir que existe eso. Y él me dijo una realidad que pobre hombre, no es culpa de él, es culpa de los que le enseñan. Él me dijo que yo tenía un problema. Él no tenía un problema, el problema lo tenía yo. Me dice, vos tenés un problema, vos mezclás la religión con la vida diaria. Ah. Y yo le dije, mirá, el problemón lo tenés vos, porque no existe una religión, una vida diaria. Existe un reino, el de las tinieblas o el reino de la luz. Y vos sos un ladrón y ya mismo te pido que te vayas y estás en tinieblas. Bueno, ahí pudimos hablar un poco. Pero quiero decir que el hijo pródigo no pudo vivir en la casa del padre y pidió la parte de su herencia. ¿Por qué no pudo vivir? Porque no se puede. El padre no le iba a permitir vivir perdidamente en su casa. Tuvo que irse. Y se fue, dice la Escritura, a un país lejano. No se fue a un pueblo lejano, dentro del mismo país. No es que
que, qué sé yo, que vive en Santiago y se fue a Concepción, no. Se fue a otro país. Se fue a otro país en un momento de la historia de la humanidad en que la única forma de moverse era o en barco o en burro. Así que, no sé, debe haber tardado meses o quizás, este, eh, bueno, vamos a decir meses para llegar. Después en ese país se gastó toda la plata, por supuesto vivió perdidamente. Eso puede haber sido 1 o 2 años, más un año que le costó llegar, y después estuvo ahí queriendo comer de lo que comían los cerdos y quería ver si podía salir adelante por sus propios medios, hasta que al final dice la parábola que Jesús cuenta que volvió en sí. Y acá déjenme que les quiero decir algo importante, por favor, tomen nota de esto. Volver en sí, reconocer que soy pecador, saber que estoy mal, decir que no estoy viviendo como corresponde, no es arrepentimiento. Puede ser remordimiento, puede estar cerca del arrepentimiento, pero no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de actitud. Este hijo pródigo, este joven, se arrepintió cuando se levantó, cuando salió del chiquero, cuando empezó a caminar hacia la casa del padre, que habrá tardado también meses, porque ahora no tenía ni un peso, no tenía nada, así que no sabemos cuánto tiempo. Y acá les quiero subrayar lo que es Dios para con nosotros, el amor de Dios. ¿Saben qué dice la Escritura? Que cuando venía por el camino que llegaba a la hacienda del Padre, el Padre le vio de lejos. ¿Saben qué significa eso? Que por 2, 3, quizás 4 años, el Padre le dejó el cuidado de la hacienda al hijo mayor y se fue a sentar a la puerta de la tranquera. Habrá agarrado un termo y un mate como corresponde y se habrá puesto a la sombra, y en cuanto lo vio venir, cuanto vio su figura a lo lejos, lo reconoció y salió corriendo. No tuvo una sola palabra de reproche, sino que lo amó y lo amó como un padre ama a un hijo, y casi no le dejó hablar. Bueno, quiero decir que así es nuestro Padre, así es Dios. Pero también es así en el sentido de que no podemos estar en su reino viviendo perdidamente. Cuando este joven vuelve a su casa, vuelve porque sabe que para vivir en la casa del Padre va a tener que vivir conforme a las normas, a las reglas, conforme a cómo se vive en esa casa y aceptar esas condiciones. Entonces tenemos que entender que Dios nos ama y Dios está esperando que nosotros amemos hacer su voluntad. Termino diciendo esto. Jesús, cuando termina el Sermón del Monte, dice que el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué es ser un hombre sabio? ¿Qué es edificar la casa sobre la roca? ¿Qué es la roca? La roca es Cristo. Y edificar la casa sobre la roca, aunque decimos la roca es Cristo, mi vida está edificada sobre la roca que es Cristo, eso es una filosofía. La realidad es que edificar la casa sobre la roca, la vida sobre la roca, es oír las enseñanzas, oír la palabra de Dios y hacerla. El que
el que oye mis palabras y las hace. Esas son las condiciones. Y en el momento de la dificultad, porque ustedes conocen la parábola de Jesús, que cuando vino vientos, vino tempestades, vino inundación, vino toda clase de males. Como la casa estaba edificada sobre la roca, tenía fundamento, quedó firme. Y nosotros como cristianos, nuestro fundamento tiene que ser la palabra de Dios vivida, practicada. Y cuando viene el momento de la dificultad, de la prueba, de la enfermedad, de los problemas económicos, del coronavirus, de la pandemia, aún de la muerte, nuestra casa, nuestra vida, va a permanecer firme porque está asentada sobre un fundamento sólido que es Jesucristo y es Dios nuestro Padre. Entonces yo les animo a que vivamos como hijos de Dios, a que nos relacionemos con Dios como nuestro Padre y a que seamos hijos de luz, que vivamos en obediencia, que entendamos que Dios nos ama con amor eterno y que Dios quiere lo mejor para nosotros y para nuestra vida. Que por eso nos aconseja y nos dice y nos enseña lo que tenemos que hacer. Bueno, creo que hasta acá está bien con la cuerda. Te quería hacer mención que meditaba mientras hablaba de todo esto del Padre. Me ha hecho pensar mucho en este último tiempo cuánto daño hizo Satanás distorsionando la imagen de un padre. Hoy mucha gente no tiene una buena referencia de padre, por lo tanto no tiene acceso a ver a Dios como un padre bueno, como un padre perfecto, porque ha sido tan dañada la familia, tan dañados los roles, que el mundo está lleno de padres que no son padres, que no usaron y no hicieron bien el trabajo. Entonces eso genera una distorsión muy grande en poder ver a Dios como el padre que Él es de aquellos que le aceptan. Entonces, hay gente que puede tener la imagen de un padre golpeador, abusador, entonces no quiere un padre. Hay gente que puede tener la imagen de un padre maltratador de la esposa, no quieren ese padre. Entonces, Satanás hizo un trabajo muy específico dañando la imagen paterna en un hogar. Y es un trabajo de todos nosotros restaurar para nuestros hijos y para los discípulos esa imagen paterna que es la referencia que Dios usa para establecer su relación con los hijos. Es así. La otra pandemia, mucho peor que esta, que está tomando el mundo entero, es el divorcio y el recasamiento. Nosotros trabajamos con niños y con jóvenes que ya van por el tercer o cuarto padre, ya ni saben, ni sé si conocen el verdadero padre. En algunos casos, tristemente, van por la tercera o cuarta madre. Es decir, que el matrimonio se separó y los hijos quedaron con uno o con otro y cada uno tiene una relación nueva y todo ese lío. Y por eso la rebelión que hay en la juventud, por eso la maldad que se multiplica. El diablo hizo muy bien su trabajo. Miren, acá nosotros somos Comunidad Cristiana Zona Norte. Dentro de la Comunidad Cristiana Zona Norte de Buenos Aires estamos en San Miguel. Pero hay un pastor que se llama Gaitán, entre nosotros, que él se ha dedicado a abrir y a atender granjas de drogadictos, de madres solteras. Bueno, él tiene ese llamado de hace mucho, y nosotros obviamente que lo apoyamos, especialmente económicamente. Creo que hay 27 centros ya abiertos. Y les digo esto, vienen madres o padres con chicos de 10, 11, 12 años a pedirnos si podemos hacer algo por ellos porque no lo pueden sacar de la droga. Y eso es fruto de la locura de no tener
esas referencias que está diciendo Esteban. Yo estoy de acuerdo 100% con eso. Pero también quiero decir que si nos relacionamos con Dios como un padre, los que no pudieron o no tuvieron la oportunidad de conocer un padre como corresponde, por el Espíritu Santo vamos a aprender. Dios nos va a enseñar. Y la otra cosa que les quiero pedir, ya que hablamos de este tema, es que seamos nosotros, no importa cuán triste o cuán desdichada haya sido nuestra infancia o nuestra adolescencia, nuestra juventud, seamos padres según Dios. Amén. Pongamos una bisagra en esa desgracia familiar y tengamos a nuestros hijos criados en la amonestación y en la enseñanza del Señor. Y por favor, seamos los padres que Dios quiere que seamos. Amén. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a Dani. Hay algún tiempo, como todos los días, para poder preguntar algo si alguien quiere preguntar. No quería, Esteban quería, bueno, en primer lugar saludar a todos los hermanos, especialmente a Daniel Divano nuevamente. Es un honor poder escucharle su palabra, muchas bendiciones, un gusto. Y me acordé inmediatamente cuando Esteban mencionaste tú lo que estabas hablando de un caso de acá de que tuvimos nosotros cercano en mi casa, de una vecina que tenía dos niñitas, dos peques como de 5 años y otra de 3 años. Y un verano mi hija mayor, la Lorena, las cuidó. Esta vecina les pagó a mi hija. No sé si se escucha, y las cuidó estas dos niñas, y estas dos niñas eran pequeñas, y un día una de las niñas les preguntó a mi hija que no entendía por qué ellas tenían un padre, por qué ellas tenían dos padres, conocían dos padres, eran hijas de padres diferentes, y ellas no comprendían que por qué Lorena tenía un solo padre, y era yo. Claro. Y era terrible, a nosotros nos impactó bastante eso, porque nos dio pena para estas chiquititas, que no comprendían ya a su edad tan chicas, tan pequeñas, que por qué nosotros, mi hija tenía un padre, y ellas conocían dos padres. Y lo otro también importante que he vivido yo en mi trabajo, y he visto cada día, desgraciadamente, peor. Yo trabajo en salud, y los profesionales que están teniendo más trabajo hoy en día están haciendo los psicólogos, más que incluso que los médicos. Están llegando consultas a los psicólogos con este desastre que está quedando en la familia, donde los más perjudicados son los hijos, y las consultas que están más llegando son a los psicólogos. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque vivo todos los días llegando hermanos evangélicos a consultas de psicólogos. Y eso me causa también pena, porque ver una persona del mundo en problemas de familia hoy en día es común, pero ver hermanos evangélicos ya es lo que decía Esteban, que Satanás está haciendo un trabajo bien terrible en la familia y se está desintegrando. Entonces es nuestra labor, como decía Esteban, y también lo que explicaba Daniel, restaurar eso bajo la cobertura de Cristo y compartiendo el reino, y sobre todo con nuestro testimonio, como decía Daniel, o sea, la obediencia y el testimonio es muy importante. Así que eso, o sea, me siento muy identificado con lo que compartió Daniel y lo que decía Esteban también. Amén. ¿Sabés que hay algo que me olvidé, ahora me hiciste acordar? Cuando quise hablar de la parábola del hijo pródigo, fíjate que el padre amaba entrañablemente a su hijo, pero eso no incluía la permisividad, dejar que su hijo hiciera lo que quisiera. Hoy,
tenemos toda una generación de padres, y está también en la iglesia, que creen que amar es ser permisivo, que poner límites. A mí me pusieron demasiado límite de chico, escuché por ahí. No, no me hables de usar la varita porque a mí mi padrastro me pegaba. Y yo siempre digo lo mismo, mirá, no tenemos que actuar conforme a cómo nos fue a nosotros. Tenemos que actuar conforme a la palabra. Y ahí tenés un caso bien claro, en el hijo pródigo, de un padre que ama con todo su corazón, pero no puede permitir que su hijo, que quiere vivir perdidamente, esté ahí, porque así actúa Dios con nosotros. Ustedes saben que hay toda una rama dentro de algunas iglesias evangélicas, especialmente de las protestantes, que son las históricas, hay toda una rama de un pensamiento universalista, diabólico, que dice, ¿cómo un padre amoroso va a permitir que haya infierno? No, eso del infierno es mitológico, simplemente está para poner bajo control ciertas cosas y causar cierto temor. Entonces, estamos llegando a eso, a que amar es dejar que el otro haga lo que quiera, y es al revés. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo castiga, y el que detiene el castigo lo aborrece. Entonces, lo digo esto para agregarlo, porque hay toda una corriente con respecto a esto que está produciendo niños y jóvenes que, bueno, esta mañana prediqué este mismo mensaje a los uruguayos, prediqué de 3 ciudades de Uruguay estaban, y yo dije así, si ustedes van a ser permisivos, van a dejar que sus hijos hagan lo que quieran, porque creen que eso es demostrar que los aman. De paso le digo que eso es una cualidad de los abuelos. Los abuelos sí podemos hacer eso. Prepárense para saber cómo visitar a un preso en la cárcel. Porque es ahí donde va a terminar tu hijo si le vas a dejar hacer lo que se le da la gana. Sí, Gabriel. Dale a Blandi. Espera, que Gabriel quería hablar antes. Ah, perdón. Las damas primero. Va Blandi. Blandi no tiene sonido. Sí, estoy desbloqueando, espera. Ah, perdón. Ahí sí, ahora sí. Divano, muy importante también, mientras tú hablabas, el Señor me molestaba a mí como mujer, como esposa, como madre, que no he tenido tampoco, como hablaba Esteban, una referencia paterna en mi vida. Yo no la tuve, no fui criada con un pai supridor, con un pai amoroso. Quando eu recebi o Evangelho do Reino, eu tive que construir esta imagem de papá e mirar a las personas del reino mais viejas e que tinham mais tempo de caminhada, me ajudou muito a construir esta imagem. Amén, amén. Pero aún hoy, eu luto muito com lograr ver esta posición en mi marido. ¿Entiende? Como si nosotras no entendemos nuestro papel de forma muy clara, podemos hacer como que el papel de nuestro marido no funcione. ¿Entiende? Porque él sí, él tuvo un padre que dentro de sus limitaciones de ser un padre del mundo, igual fue un padre presente, un padre supridor, diferente de yo. Pero aún así, si yo no permito
que ele seja rudo, às vezes que seja firme. Eu percebo que às vezes quando passa alguma situação assim, onde ele precisa ser mais firme com o Elinho, como que depois ele me mira, como crendo assim, puxa, será que me passei? E eu digo assim, esteja tranquilo, isso é o que tive que fazer. Então, se nós não entendemos nosso papel, o que é ser, né, submissa e esposa e madre em tudo, tampouco vamos a permitir que o homem seja. Porque vamos estar aí suprindo, vamos estar aí... eu vejo muito, porque muitas de nós não tivemos este padre, e muitas delas que eu convivo cercano, igual tiveram que ser madre e padre, antes de estar no reino. Então, há que desconstruir isto, e esta palavra vino com esta intenção de falar a nosso coração, que nosso papel precisa estar muy bien ajustado, si no, no va a funcionar. Amén. Yo creo que todos, cuando entramos al reino, porque está incluido en las enseñanzas del Nuevo Testamento, necesitamos ser instruidos a través de la iglesia, a través de las coyunturas, cómo ser padres y cómo ser madres. De paso, Esteban, te digo, hay no sé si ya lo vieron, hay una especie de mensaje, de curso de Jorge Mitián, que habla de cómo ser un varón, habla a los varones, y trata un poco lo que está diciendo Blandi, de que algunas mujeres quieren cambiar a sus esposos, se quieren casar con un hombre bien varonil, bien, no sé si acá no es ofensivo, no sé, ahí, un hombre bien macho, le decimos nosotros, y después lo quieren convertir en un muñequito de torta. Y no saben que se casaron con un hombre. Entonces, yo recomiendo ese curso o esa charla. Está en YouTube, si pones Jorge Mitián, mensajes, aparece, lo dio en la provincia de Salta, acá en Argentina, Esteban. Y está buenísimo, buenísimo. Todos los varones deberían verlo. A mi entender, todas las mujeres también deberían verlo. Sí. ¿Tú sabes cómo se ahora llama? Ahora que estoy en cuarentena y tengo una cinta para correr, nunca en mi vida escuché tantos mensajes juntos, porque me pongo los auriculares y... Ivano, ¿es esta? Mira. Ese. Ahí está, taller de hombres. Perfecto, Okay. Estoy encaminando el link para los hermanos. Ahí está. Fernando es un genio, tendría que ser argentino, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí, dale. Quiero decir algo. Creo que esto de que Dios es nuestro Padre, tenemos que pedir que venga revelación del Espíritu Santo a nosotros. Porque a mí me pasa al revés que a Blandi o que otros. Yo tuve un papá muy bueno. Entonces yo siempre dije, para mí es más importante tener a Dios como amigo que como papá, porque a mi papá no me faltó. Y hoy, mientras que escuchaba por segunda vez este mensaje, porque yo escucho repetidas veces los mensajes de mi esposo, estaba pensando hasta que los aprenda. Claro, bueno, viste, se me reveló ahora. Yo pensaba, tengo que aprender a valorar lo que es Dios como Padre y disfrutar también de eso, y que Dios mismo quiere que yo lo vea como padre a Él, no como solo como amigo. Y bueno, nada, esto quería decir, que Dios nos revele esta palabra porque es muy importante. Como no te faltaba nada, tenés un perro ahora.
encima. Sí. Tenemos una tendencia, por causa del Evangelio del Reino, de ver a Dios como juez. Y tenemos que revertir esa tendencia porque no es correcto. Dios es un Padre, es nuestro Padre, y nosotros somos hijos de Dios, Amén. adoptados por Jesucristo. Gabriel quería hablar. Ah, Gabriel, sí. Antes que se acabe. No, yo quería compartir un poco también de mi experiencia en relación a la paternidad. Lo que pasa es que ahí está Sandra, mi hermana también. Mi papá falleció cuando yo tenía como 6, 7 años. Mi mamá quedó con 6 y después con 7 hijos, muy joven. Y yo no tuve la experiencia de tener un papá presente o alguien que me pudiera guiar y formar. Fue bien traumática mi infancia, de vivir en la abundancia cuando mi papá estaba presente, a terminar en un campamento. Como una villa miseria, Dani. Sí, una villa miseria, con un nylon en el techo mirando las estrellas y sin piso, unas paredes de 4x4, con mi mamá, mi hermana repartida por todos lados. Fue bien traumática mi experiencia como niño y como adolescente. Y en esa realidad viví muchas cosas también. 2 veces intentaron violarme. Gracias a Dios, por la misericordia de Dios, no pasó nada, porque Dios me guardó. Y dentro de eso también vi la realidad de mi mamá, tratando de llevar una casa con 6 mujeres y yo. Era muy complicado para ella. Y en su realidad ella vivió una vida muy, muy, muy triste. 2 veces ella tuvo la oportunidad de casarse y no quiso por causa de mi hermana. Y en mi experiencia tuve que ver a mi mamá borracha, ver a mi mamá hecha pichí en la calle, ir a buscarla, con la vergüenza de vivir en un barrio de ser la señora del barrio, después pasó a ser poco menos que una prostituta para los vecinos, aunque no era la realidad. Y la imagen nuestra como familia fue muy, muy, muy triste. A esa realidad se añadió mi realidad psicológica, de no tener toda de no tener la experiencia de tener una familia, llegar a una instancia de consumir marihuana y alcohol, y a los 13, 14 años querer suicidarme, porque ya no tenía ninguna expectativa de vida a esa edad, que era bien complicado. Y en esa instancia pude, la misericordia de Dios me guardó de no cometer eso que iba a hacer. Pero yo lo que quiero exaltar y recalcar en este minuto, el amor y la misericordia de Dios como Padre. Yo no tengo traumas de mi infancia, independiente de todas las cosas que yo viví, no tengo traumas. La verdad es que yo soy en mi realidad, de mi corazón, de mi espíritu, de mi alma, yo estoy tranquilo, porque conocí un Padre amoroso, lo que tú compartías, un padre tierno, un Padre que me acogió, un Padre que me guardó en un momento en que yo me iba a suicidar. Él salió a mi encuentro. Entonces, para mí, Dios, cada vez que yo peco, cada vez que yo cometo errores, cada vez que yo le ofendo, para mí, el amor del Padre, lo que tú expresabas, siempre me mata. El amor de Dios como Padre. Esa realidad a mí
fue muy, muy buena para mi vida, después de entrar al servicio militar, de irme a Punta Arenas, de reafirmar mi varonilidad, de vivir, a pesar de todas las cosas que yo viví en mi soledad, desde los 16, 17 años. Dios me guardó, y yo te digo, me guardó de muchas cosas, me guardó de muchas cosas. Entonces yo tengo mucha gratitud con Dios, y tengo mucha pena muchas veces cada vez que cometo errores, cuando peco, de ofenderlo. Me duele más que cualquier cosa. Yo doy gracias a Dios porque soy un hombre sano en mi alma, en mi espíritu, en esa realidad de la paternidad, porque yo creo que muchos jóvenes o muchos adolescentes de lo que conversaban ahí tienen muchos traumas en relación a toda su experiencia de vida, al tener una familia destruida como en la que yo viví. Pero la verdad es que yo tuve la oportunidad de conocer a un padre amoroso, un padre tierno. Tuve la oportunidad de hablar con mi mamá, de perdonarla, de pedirle perdón, de amarla, a pesar de todas las circunstancias, de pedirle perdón a mis hermanas, de poder expresar el amor de Dios hacia sus vidas. Yo quiero realmente darle gracias al Señor. Eso no me hace un buen padre, pero sí tuve la oportunidad de conocer esta realidad. Dios me guardó. Tengo en este minuto la tristeza de un hijo que no está, pero sí tengo la fe de que en algún minuto puede volver, como tú hablabas del hijo pródigo. Yo quiero decirte y decirle a los hermanos que no hay un padre mejor que el padre que tenemos. Realmente Él es el único que puede guardar, que puede sanar, que puede construir, que puede liberar. Tengo también aquí en Curicó la experiencia de Patricio como un hijo también abandonado por su padre. Aun cuando él me dice papá, que no ha sido un buen papá, él tiene la experiencia también del amor y de la misericordia de Dios sobre su vida. Así que le doy gracias a Dios por lo que tú compartes, le doy gracias a Dios por el amor, por la misericordia que Él nos entrega. Y no sé, cuento esto breve para animar a los hermanos, que tenemos un Padre glorioso. Eso era. Amén. Gloria. Amén. Es que, Gabriel, dentro del paquete de conocer a Cristo está incluido que todo nuestro viejo hombre, nuestro pasado, yo siempre digo, se fue cuando sacaron el tapón de la pileta que nos bautizamos, porque el bautismo significa eso, muerte y resurrección. Y es una realidad lo que Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, que los que están en Cristo Jesús, nueva criatura son. Aleluya. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De todas formas, cuando aparecen en nuestras vidas esos recuerdos, porque hay un enemigo que usa de todo lo negativo que vivimos contra nuestra fe. Cuando aparecen esas cosas, en la palabra también encontramos un refugio de que si tenemos que perdonar, perdonamos y somos sanos. Si tenemos que humillarnos, nos humillamos y somos herederos de la gracia de Dios, porque Dios da gracia a los humildes. Y hay recursos en Cristo para que podamos vivir una vida normal, una vida sana. Cuando elegimos otros caminos que no sean estos los de Dios, desvíos, pasa lo que recién estábamos hablando de que se termina el psicólogo, porque no nos es suficiente la verdad de Dios.
y la verdad es la que nos hace libres. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad que tu vida fue muy triste, Gabriel. Si vivías en Estados Unidos, podrías hacer un libro y es un bestseller.